Tardes, bienvenidos a West Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos temas de interés general del trabajo social, de interés académico, de las ciencias sociales, del panorama nacional, internacional, educación, política, salud. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre las publicaciones académicas en trabajo social en Argentina. Vamos a conversar con el profesor Darío Alfredo González. Ya se conectó, ahora sí, y tuvimos alguna... Pero ya estamos contactándolo. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, y en esta oportunidad vamos a conversar con Darío Alfredo González. Buenas tardes, profe, ahora sí, nos vemos. ¿Nos escuchamos? Sí, 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 te escucho bien, Jennifer, ¿cómo estás? Ok, Hace rato no ando perfecto. en las redes, así que Nos bueno, vemos y nos escuchamos. algunas configuraciones cambian. Exacto. Así es. Bueno, estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, profesor. De verdad que ha sido todo muy motivante este tema porque queremos saber qué se está publicando, qué se está debatiendo sobre el trabajo social en Argentina. Entonces, bueno, voy a pasar a presentarlo para que nos comenten unos 20 minutos todo lo que tiene que ver con las publicaciones académicas Bien. sobre el trabajo social en Argentina, y posteriormente le vamos a hacer unas preguntas, unos comentarios, y así entonces damos, digamos, desarrollo a nuestra actividad. Saludos a las personas que se están conectando Bueno, a Jueves de Academia el día de hoy con el profesor Darío Alfredo González. El profesor Darío Alfredo González es docente universitario en trabajo social y de educación superior en ciencias de la educación. Él da enseñanza en la institución, en la Universidad Superior de Servicio Social, Remedios de Escalada de San Martín, en Corrientes, Argentina. Además, es licenciado en Criminalística y Criminología. El día de hoy nos va a compartir con nosotros la información sobre las publicaciones académicas sobre el trabajo social en Argentina. Bienvenido y sin más preámbulo le damos la bien, palabra. muchas gracias, Jennifer. Un saludo y un abrazo a la distancia, a la República de Venezuela, a la Universidad Central de Venezuela, a vos en particular, por la oportunidad de seguir conociéndonos y por el tema que me invitás a charlar con ustedes hoy, que me parece muy interesante, ¿no? Yo había buscado unos datos, digo, de qué o que mayormente se publica en Argentina, y la cuestión viene como con mucha diversidad, ¿no? Dependiendo de la rama temática, aparecen ciertas publicaciones. Entonces, por ejemplo, para trabajo social tenemos toda la línea que trabaja las intervenciones comunitarias, y ahí tenemos trabajos que se publican en las diferentes editoriales. En Argentina hay una gran diversidad de editoriales, y todas en las últimas épocas han intentado incorporar temas de trabajo social. Así, por ejemplo, una editorial Biblos, que es muy conocida, eh, ha abierto como una sección de trabajo social en donde uno puede ofrecer alguna temática como para ser publicada, y pasa todo ese proceso de la editorial, ¿no? Nosotros en Corrientes tenemos algunas publicaciones realizadas con editoriales de nuestra provincia, que nuestra provincia queda lejos de la capital de Argentina. Algunos títulos publicados fuera de la provincia con otras editoriales, pero que tampoco se centran en la capital del país. Una de estas, esta editorial de la cual yo estoy hablando, a quien le mandamos un saludo a los de la editorial La Endija Ediciones, también no se dedica exclusivamente a publicar temas de trabajo social, pero tiene como una sección amplia en temas de título, ¿no? También se dedica a libros de educación, de poesía, digo, hay una amplia rama. Y no quiero dejar de mencionar a una editorial
muy conocida por los trabajadores sociales en la Argentina, es prácticamente una editorial de referencia que se conoce con el nombre de Espacio. Espacio es una editorial donde publican la gran mayoría de los títulos quienes hacen trabajo social. Nosotros creemos, o yo en términos personales creo que es porque se encuentra en la capital del país y los grandes centros universitarios están en la capital de nuestro país, ¿no? También en la ciudad de Córdoba, que es como una segunda ciudad, bueno, Mendoza también es una ciudad grande, en la Argentina es muy extensa, yo creo que de esto saben ustedes, de tener como grandes territorios, producen publicaciones y esas publicaciones circulan, la gran mayoría de ellas, que es la que nosotros nos servimos para saber de qué están debatiendo en las academias, son las revistas electrónicas universitarias. Las revistas electrónicas universitarias, tanto la UBA como la Universidad de Entre Ríos, la Universidad del Litoral en Santa Fe, la Universidad de Córdoba, tienen algunas revistas especializadas. A mí personalmente la que yo sigo con mayor asiduidad es la dirigida por Nora Kim, que es Conciencia Social, en donde estas revistas tienen un circuito en donde abren sus convocatorias e invitan a los investigadores o a quien tenga ganas de compartir algunas ideas o pensamientos sobre cuestiones de trabajo social o problemáticas de trabajo social a publicarlas, ¿no? Estas publicaciones en las revistas principalmente que tienen referato, que es esto, es una comisión que evalúa y que opina antes de ser publicada el trabajo que uno envía y luego de ese proceso tiene un dictamen donde los evaluadores dicen si es publicable o no es publicable, si sugieren realizar algunas recomendaciones, es decir, uno cuando escribe tiene que volver sobre esa escritura realizada porque vos que la palabra escrita no es lo mismo que la palabra hablada y a veces quienes escriben creen que la comunicación es clara, ¿no? Y la escritura tiene decodificación que hacen algunos lectores que pueden no ser entendida, digo, no puede haber como claridad en esto. Entonces, me parece que estas son como los grandes lugares o referencias en donde uno pone pie para poder o publicar o saber por dónde van los temas de trabajo social. A mi criterio, una de los grandes temas que se debate en trabajo social todavía en la Argentina es sobre las cuestiones de intervención en la profesión. El tema de la pandemia ha vuelto a colocar en primera plana nuestros procesos interventivos y en esa línea aparecen también las TIC como una herramienta que no es nueva, pero que sí tiene nuevas significaciones, ¿no? Yo voy a hacerte esta infidencia, estoy evaluando una producción de una colega de Colombia que me mandó una editorial y la colega intenta mostrar estos procesos cómo nuestras prácticas interventivas se ven de alguna manera modificadas a partir del ingreso forzoso, podríamos decirlo, o necesario en estos contextos territoriales y de salud pública, como una herramienta, ¿no? Que debe ayudar, pero ella también reflexiona acá que estas herramientas TIC muchas veces pueden terminar siendo exclusoras, ¿no? En nuestra intervención, teniendo el foco en que muchos de nuestros sujetos con quienes intervenimos pueden no tener acceso a la tecnología, digamos, ¿no? Y me pareció como interesante y válido, me parece interesante y válido este aporte, porque en Argentina durante toda esta pandemia o durante el proceso de aislamiento preventivo y social fue como muy debatido en los diferentes encuentros eh,
virtuales, así como estamos haciendo ahora, estos diferentes encuentros académicos que se hacían en esta modalidad, y uno va escuchando y se va nutriendo también de qué estrategias utilizan nuestras colegas en otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto ha aparecido, seguramente va a ser un tema, la pandemia va a ser un tema que nos va a seguir atravesando en las producciones académicas. Creo que hay mucho todavía por recorrer, hay mucho todavía por investigar cómo esta situación tan particular ha afectado a las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos o intervenimos, y cómo también este contexto ha permitido poder pensarnos en estas situaciones muy particulares, ¿no? Este tema de la pandemia ha sido uno de los que se abordan y seguramente seguirán. Otro de los temas en Argentina, yo esto hablaba con gente de El Salvador, que también hay como una producción muy presente, muy fuerte, que está en el debate académico, son todos los estudios de género. En Argentina hace prácticamente 10 años venimos con un movimiento social, y este también es otro tema que aparece mucho, como las intervenciones territoriales en los movimientos sociales y el rol que tenemos los trabajadores sociales en estos movimientos. Ha como muy fuerte, ¿no? Estas discusiones, poner en tensión estas ideas o estas categorías conceptuales que vienen desde el norte, que vienen desde Europa, y cuál es la filosofía del trabajo social latinoamericano, y cómo significamos desde nuestra mirada del sur, digamos, nuestros propios procesos tan diversos, ¿no? En las cuestiones de género. Digo, y acá aparecen Carballeda, Alfredo Carballeda, uno de los grandes referentes en Argentina, pensando cuestión, nuestra presidenta de la Federación Mundial Social, Silvana Martín, también tiene esta línea postcolonial o descolonial. Una de las autoras de moda, podríamos decirlo, yo no la conozco personalmente, pero la quiero mucho, la he leído sus textos, es María Eugenia Herminda. Ella es docente de la Universidad de Mar del Plata, ahí ha escrito un texto maravilloso con Paola Meschini, quien ha sido decana de ese claustro, y me parece que esto en nuestros claustros académicos ha empezado a tener cada vez más fuerza, ¿no? Nuestra formación, no como, o por lo menos voy a hablar en donde yo enseño. No hay un espacio académico, digo, que hable sobre cuestión de género, feminismo y sexualidad, sino también ciertos contenidos que deben atravesar transversalmente a nuestra formación, y estas decisiones son decisiones que toman estos claustros académicos, ¿no? Yo conozco colegas que se han formado en la Universidad de Córdoba, una universidad como la de usted, no tan antigua como la de ustedes, pero ha sido una de las primeras universidades en la Argentina, que en toda su formación han optado por que el estudiante o quien se forma en trabajo social tenga esta perspectiva de género, ¿no? Muy, muy necesaria para nuestros problemas actuales en nuestro país. La otra rama que yo creo que uno debate o empieza a pensar es, o por lo menos uno ha intentado incursionar, es sobre los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales han tenido muchos trabajos sociológicos, y me parece que los trabajadores sociales ahí también han fortalecido mucho en los trabajos con los sujetos. En líneas generales, eh, siempre uno se pregunta cómo hacen para publicar, digo, porque uno siempre lee producciones, y quienes están en la academia generalmente tienen esa posibilidad. Todos podemos publicar,
Me parece que lo tenemos que pensar así a los colegas, porque yo comulgo con esto que dice María Rosa Cifuentes Gil, que en nuestras prácticas hay saberes especializados y esos saberes de nuestra disciplina deben ser socializados. Y la única forma de poder socializar es que estas prácticas las cuales nosotros reflexionamos y trabajamos sean compartidas y sean interpeladas por otros colegas, ¿no? Entonces, siempre uno le anima a los colegas, a los estudiantes a incursionarse en la escritura. La escritura académica tiene como algunas reglas, ¿no? Cuando eh, yo quise escribir la primera vez un artículo, me encontré con que había como un código, una reglamentación en la escritura que pedían las revistas, piden que se reúnan ciertos requisitos en la escritura. Una vez que uno tiene esta práctica con la escritura, se facilita. Al principio cuesta un poco porque, digo, nuestras escrituras profesionales, o muchas de nuestras escrituras profesionales, no son escrituras para ser comunicadas en términos académicos. Entonces, ahí hay que trabajar esta escritura y lectura académica, ¿no? Yo pensaba cuando pensaba este tema que vos me propusiste hablar de estos artículos académicos, también es interesante lo que nos ha dado la posibilidad las redes sociales, son los bancos eh, o las bases de datos de otras universidades, de otros países, para poder acceder en forma libre y gratuita, ¿no? Porque también qué es lo que con qué es lo que nos solemos encontrar los trabajadores sociales, es que muchas veces no disponemos de los temas que se debaten en la academia, porque, bueno, vos sabrás los costos que sale comprar un libro de otro país, poder acceder en formato digital. Esto ha facilitado mucho en términos de alcance, pero bueno, hay gente que todavía queremos sentir ese olor a papel impreso y ese libro que te acompaña, que es un amigo, que vos lo podés resignificar en la lectura, tiene como otro sentido, ¿no? Pero aún así a mí me parece que cuando uno intenta realizar algunas investigaciones, estas bases de publicaciones de acceso libre y gratuito nos sirve mucho, ¿no? Como fuente referencial. Digo, esto nos ha pasado mucho con algunas universidades de Colombia que tienen como algunas producciones sobre género, que es lo que yo más estoy leyendo en estos momentos. Nos ha pasado eso, ¿no? Digo, eh, navegar en las redes, buscar estas, estos cuerpos teóricos que aparecen a veces fragmentados, pero que sirve al fin de poder construir alguna perspectiva en forma situada, ¿no? Entonces, esto me parece que está como muy bueno y como muy interesante. No sé si lo que estoy diciendo es importante, digamos, ¿no? Por ahí estoy hablando también mucho desde un lugar muy biográfico y muy personal en términos de las editoriales. Las editoriales que publican libros de trabajo social en Argentina están teniendo algunos inconvenientes, ¿no? Propio de nosotros estamos pasando por una situación de crisis en nuestro país. No sé si sabrás, pero yo te comento, tenemos una inflación como no antevista desde la época del 83, más o menos, época de Alfonsín, un presidente de este país, y entonces las editoriales tienen problemas con la comercialización en el exterior y tienen problemas con el acceso al papel, digamos, una materia prima que utilizan. Aún así, y el tema de las ventas, ¿no? Porque cuando uno piensa en una publicación o cuando va a leer una publicación, digamos, no solo está el interés por tener el libro, sino también tiene que hacer una evaluación de ese gasto no pensado para poder adquirir el producto, ¿no? Entonces ahí
Para adquirir un libro entran algunas variables muy personales del lector principalmente, y, y uno de los reclamos que uno viene escuchando hace un tiempo atrás es la venta de los libros, ¿no? Hay libros que tienen mayor circulación, hay libros que no circulan tanto, entonces ahí se empiezan a armar diferentes estrategias para poder poner a circular un texto bibliográfico, digamos, ¿no? Y eso también depende de la creatividad de la editorial y de la creatividad de los autores. A mí me ha interesado mucho y creo que esa es una de las líneas. Ahora estuvo publicando un colega un libro que se llama Trabajo Social, Actuaciones en Campos Inespecíficas, en donde es un libro netamente colectivo, ¿no? Es decir, diferentes autores de diferentes lugares del país y del exterior. Hay autores, bueno, María Rosa que anda por República Dominicana, una colega colombiana, una colega de El Salvador, producen sus escritos, sus artículos. Esos artículos son analizados y son corregidos antes de pasar a publicarlos. Y me parece que esta es una estrategia de poner a circular quienes intentamos escribir sobre trabajo social y quienes ya tienen training, como Liliana Bar, es una gran escritora y referente en la Argentina del trabajo social con familias. Carlo Marcheschi es uno de los grandes referentes del trabajo social. Él tiene una teórica que uno lo replica en las aulas, el lazo social en trabajo social y cómo se construyen estos lazos sociales. Y bueno, otros más autores más nuevos, como Leonel del Prado, que es un colega de una provincia vecina nuestra, que también ha tenido producciones como muy interesantes, y, y me parece que la potencia que tienen estas escrituras son que son escrituras colectivas, ¿no? Entonces, por ahí uno escribe con un interés o adquiere un libro con un interés y se encuentra con que hay diferentes perspectivas de diferentes temas, entonces puede terminar gustando mayormente una publicación académica realizada en términos colectivos, ¿no? Con esto no quiere decir, Jennifer, que no haya afamados colegas que escriban producciones. Carballida es uno quien tiene como muchas producciones. Mónica Chadi también es otra. Yo te mencionaba hoy a Liliana Bar, te puedo mencionar también a Carlo Marcheschi, a Ruth Parola. Digo, Nora King también, o Britos, que son todos reconocidos colegas, a Rosa Entel, reconocidos colegas con mucha trayectoria y con una línea teórica. Digo, cuando uno adquiere sus libros y si ya lo ha escuchado y lo ha leído, sabe por dónde transitan teóricamente estos autores y pueden debatir algunas ideas, o uno puede poner en cuestión ciertas ideas con estos autores al momento de leerlos. Esto también me parece que algunas publicaciones en revistas especializadas, muchos colegios de trabajo social en las provincias tienen sus revistas de publicaciones mensuales o semestrales, que uno también intenta incursionar en Argentina. Casi la gran mayoría de nuestros colegios profesionales tienen estas revistas, ¿no? Con una comisión editorial, con un grupo especializado que actúa como referato, y también son publicaciones que derivan de las propias prácticas de los trabajadores sociales o de algunas investigaciones que se hacen en territorio, ¿no? Y, y estas publicaciones que tienen estas revistas muchas veces se centran a partir de un tema que convocan. Por ejemplo, la pobreza, feminismo, cuestiones de género. Entonces se abren como puertas para poner a debatir en el colectivo del trabajo social en Argentina, creo yo, algunos pensamientos, algunas ideas, y por qué no decirlo, algunas construcciones teóricas colectivas. No sé si, porque primera vez que estoy haciendo un monólogo es como que se me hace que hace mucho estoy hablando.
escucho con un poco de retraso. Bien. No sé si hay alguna pregunta, Jennifer, que vos me quieras hacer o yo te sigo como contando cómo es la o por lo menos de la perspectiva en la cual yo veo estas. Bueno, estoy escuchando con un poquito de retraso, pero ya escuché la última parte de lo que estabas planteando, porque tuve que recurrir aquí a un artilugio tecnológico desde otro dispositivo. Bueno, casualmente hoy me comentaba el colega profesor José Ibarra que Ezequiel Anderek está cumpliendo años el día de hoy, que es uno de los grandes autores Ah, de trabajo social y argentino de tu compatriota. Entonces, realmente sí, muy atinado digamos, el día de hoy, porque de una manera u otra le hacemos un homenaje a una persona que tanto ha escrito sobre el trabajo social. Eh, Realmente estoy muy agradecida, muy brillante tu exposición. Me quisiera que nos hablaras un poco de el acceso abierto, qué opciones tenemos, ajá. porque bueno, nos hablabas un poco de la situación crítica que está viviendo Argentina, nosotros también, con temas de inflación, con temas de problemas para acceder a divisas, especialmente los profesores, que somos los que no tenemos los mejores salarios y los que más requerimos acceder a estos Sí. materiales. Entonces, ¿qué podrías comentarnos sobre el acceso abierto para nosotros tomar nota y poder recurrir a esta bibliografía para conocer su producción académica? Sí, bueno, déjame retomar este comentario. Ezequiel Anderegui está cumpliendo 92 años, un grande del trabajo social, reconocido por todos nosotros que ejercemos esta disciplina, a pesar de que Ezequiel Anderegui no es trabajador social, digamos, ¿no? Esto lo sabemos y yo me enteré esto de grande, digamos, ¿no? Hace unos años vino en Corrientes, Víctor Hugo Mamani es un gran referente teórico sobre trabajo social y cárcel en Argentina o sistema penitenciario y muy amigo de Natalio Kirchnerman. ¿No? Y contaba estas cosas bueno, de gente afamada, de este reproche que hacía Kirchnerman porque Ezequiel de toda su actividad territorial siempre producía algún material académico, digamos, ¿no? Y decía, los trabajadores sociales necesitamos tener esta práctica, digamos, de lo que producimos en terreno, sea puesta a discusión con otros colegas. El, en referencia a la segunda etapa que vos me decías, las publicaciones de acceso abierto, generalmente las universidades tienen este sistema. Justamente hoy estábamos dialogando con un colega que no es de trabajo social, pero la universidad le había mandado un formulario para que autorice su trabajo final de una especialización en la cual yo estuve como director, acompañándolo en su proceso de investigación, en donde el acuerdo que establece la universidad es justamente esta de acceso abierto y le da la oportunidad a quien presenta su producción eh, de utilizar el acceso de Creative Commons, digamos, ¿no? Que es una licencia gratuita en donde tienen como algunos detalles, digo, uno puede brindar su obra sin que esto sea reproducible en otro tipo de formas, van teniendo como alguna serie de características. Y esto queda en manos de, siempre es el autor quien decide cómo poner a circular en las redes su producción teórica. Y esta aplicación, esta licencia de uso gratuito, libre,
también ha sido utilizada por algunas editoriales. Te comentaba hoy, Carlos Marcheschi ha puesto a circular en la editorial La Endija justamente un libro que uno puede descargar gratis y puede acceder a una línea de investigación, a una línea de pensamiento teórico que propone. Digamos, em, es algo que se ocupa, es algo que tiene sus pros y su contra, porque es algo que limita también mucho esto de los plagios en términos de todo lo que circula en Internet. A mí me parece que es una herramienta muy buena, pero que debe ser pensada a la hora de ponerlo a circular en las redes, sí, en la web, ¿no? También uno puede poner a circular esta en particular, esta que estoy hablando, esta licencia es de descarga gratuita y si uno tiene ganas de poner a circular en su propio blog, en sus propias redes sociales, algún documento que haya producido puede eh, pasar su producción por esta licencia y se descarga el trabajo con esta licencia en donde uno autoriza algunas cosas y otras no, ¿no? Estas licencias generalmente tienen un logo. Los logos suelen aparecer al pie del documento, esto es automático, esto se produce una vez que el documento es procesado en estas licencias y es de uso corriente, digamos, uno puede descargarlos, puede utilizarlos, hay algunas referencias cuando uno busca información de que sean mencionados. Digo, ahí haríamos el resguardo de estos autores que han puesto a circular en las redes sociales o en Internet específicamente, producciones libres y de descarga gratuita. Como decía, te decía, escucho con un poquito de retraso en mi caso, y sé que el público está más alineado con el tiempo de la participación y de la conferencia. Gracias por las respuestas y por todos esos datos que nos estás dando. Quisiera conocer un poco sobre esos temas que están un poco más de moda, que han vuelto, que no son nuevos, pero que hasta qué punto se está dándole una resignificación a esos temas, como por ejemplo temas vinculados con el feminismo, con los estudios decoloniales y otros que están tomando mucho auge, así también como lo que tiene que ver con las minorías, como las poblaciones LGBT, que podría comentarnos sobre esto. Sí, estos estudios han empezado a tener mayor visibilidad. Digo, porque han podido definir o ha habido más financiación o financiamientos a partir de un proceso que está pasando en la Argentina de hace unos 10 años más o menos. Hace unos años hubo la aprobación del aborto libre y gratuito en todo el territorio argentino. Algunos autores denominan a este movimiento social de mujeres que han estado en la calle bregando por esta ampliación de derechos, la ola verde, que tiene sus características, ¿no? Son mujeres jóvenes, muchas de ellas formadas, avanzando eh, por estos reclamos de derechos que no estaban reconocidos y además me parece también que esto es atendible de una práctica que se realiza y que generaba muchas muertes en las mujeres, ¿no? Entonces, esta cuestión aparece imbrincada en la Ley de Educación Sexual Integral que tiene la Argentina. Hace unos 15 años más o menos hubo una aplicación y que hay como mucha resistencia en el abordaje de estos temas. Muchas de las producciones en trabajo social tiene que ver con el tema de las ESIs, ¿no? De la educación sexual integral, porque recordemos que, o por lo menos en Argentina, muchos de los trabajadores sociales se desempeñan en las escuelas primarias y secundarias.
Entonces, necesariamente, desde lo social, es necesario que los colegas conozcamos estos temas que atraviesan las cajas curriculares del país. En respecto a las poblaciones originarias, hay trabajos realizados, o por lo menos las lecturas que yo he realizado en trabajo social, no son muchos los colegas que tienen prácticas interventivas con pueblos originarios. Hay mayormente trabajos de antropología o de sociología, quien personalmente conoce es un colega allá en los valles, aquí es en donde interviene en su localidad. Y él decía, cuando hablábamos, que hay pocas producciones teóricas de trabajo social, ¿no? Porque eh, tienen sus características particulares, los pueblos originarios, cada pueblo originario tiene una cosmovisión en su vivir y él me contaba que cuando él se trasladó a trabajar en esa zona, porque es de la zona más del litoral, digamos, no es del lugar donde está trabajando ahora, era todo nuevo porque me dice, acá hay una junta de caciques, de ancianos. La junta de ancianos es quien decide qué cosas se hacen en la comunidad, qué cosas no se hacen en la comunidad, y nosotros tenemos que pedir permiso cada vez que vamos a hacer algo, alguna intervención con la comunidad, hay que pedir permiso al consejo, al grupo de ancianos, digamos. Y estas son prácticas que miradas desde el occidente, digo, cuando uno hace cosas en la vida, realmente a los adultos mayores, a los últimos a quien pregunta. Entonces, ahí hay una mirada sobre la realidad, hay una dominación de estos pueblos y me parece que ahí el trabajo social es como un potenciador, como hay como mucha tela todavía como para investigar y seguir escribiendo. En tema de cuestiones de género, yo creo que hemos existido muchos años, no solo desde lo social, sino también desde de la cuestión académica. En nuestra universidad de la región, que es la Universidad Nacional del Nordeste, recién va por una tercera corte, una especialización en educación, géneros y sexualidades, digamos, ¿no? Porque cuando uno aborda esta temática también lo hace desde el sentido común, digo, ¿no? Desde estos discursos que se construyen socialmente y cuando uno empieza a incursionar en estos temas, la verdad que se encuentran con otras realidades, con otras historias y con otras producciones teóricas que muchas veces no la hemos podido tener en nuestra formación de grado, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está la potencia de estos estudios, la potencia de estas minorías que hoy se visibilizan. En Corrientes hace 10 años recién existe la Marcha del Orgullo. El otro día hablaba con una colega que es una colega trans, y hablábamos que no hay nada escrito en nuestra localidad, en nuestra provincia sobre esa cuestión. Digo, no, la academia no, en Corrientes todavía no ha producido como una cosa interesante que ponga en debate algunas ideas y los surgimientos de estos movimientos. Y me parece que desde ese lugar también eh, han habido colegas en nuestro país que militan y que escriben sobre esta cuestión, ¿no? Yo te puedo mencionar a uno, Claudio Barbero, es un trabajador social que milita la diversidad, que tiene algunos artículos publicados, no son muchos. También Juan Irigoitía, en uno de sus libros ha planteado un artículo sobre los derechos humanos y la atención en la diversidad, digamos, ¿no? Desde el trabajo social. Y me parece que son aportes a tener en cuenta porque es una población que atendemos los trabajadores sociales. Y entonces para dar una atención de calidad y eficaz, me parece que no hay nada mejor que
conocer, entonces seguramente vamos a dar una atención de excelencia, ¿no? En nuestra profesión. Otra No pregunta, sé si hay alguna otra pregunta, qué Jennifer. puedes comentarnos sobre espacio editorial? Nosotros de hace mucho tiempo dejamos de recibir o de ver las publicaciones de espacio editorial por todos los problemas que confronta el país. De hecho, antiguamente teníamos a dónde acudir a comprar esta bibliografía, pero ya fue cesando hasta que prácticamente en las librerías que todavía quedan en el país no se encuentran estos materiales. Es decir, por ejemplo, hay una librería muy grande que se llama Tecniciencia, donde nosotros siempre estábamos seguros de que íbamos a conseguir allí y ya no. Entonces, ¿qué, ¿qué producción está teniendo espacio editorial, teniendo en cuenta que, como bien usted lo dijo, es tan importante para nosotros porque ha sido un referente fundamental? Entonces, ¿cómo se está moviendo? ¿Qué temas está proponiendo? Si todavía sigue con tanta, digamos, fluidez en sus publicaciones. Sí, bueno, no soy el más indicado para hablar de la editorial Espacio, pero en una conversación que hemos mantenido con Dubini, quien es el director y propietario de la editorial, él nos comentaba esta dificultad de publicaciones, no solo por la crisis que está viviendo el país, sino por los costos que tienen colocar estos libros, unos gastos que por ahí uno que no están en el tema desconoce, de exportación o importación. Digo, esto requiere como algunos procesos, ¿no? Las producciones que se han publicado, yo he visto algunas, me ha enviado el catálogo nuevo. em, Aparece un libro que a mí me gusta mucho de Marcelo Lucero, hablando de políticas sociales y asignación universal por hijo. Esta producción que Marcelo Lucero, la Federación de Trabajo Social en Argentina, es una adaptación de su trabajo doctoral que termina en una publicación. Entonces, también aparece o novedad, apareció este año un libro sobre la entrevista domiciliaria de Nicolini, también otra docente de la UBA, y y creo que en ese sentido, o por lo menos, o esta es una opinión personal, una mirada desde afuera, me parece que ante estas situaciones de crisis, las editoriales deben pensar en una reconversión gradual, ¿no? Las plataformas digitales, los libros digitales donde uno compra la licencia de uso, puede ser una salida a la crisis pensando en términos de ayornamiento, digo, ¿no? Bueno, ante esta situación que hacemos. Las compras de los libros de la editorial Espacio se hacen exclusivamente en forma digital, no hay otra forma. Las librerías en Corrientes también no tienen la avidez que han tenido en otras épocas, como decía bien Jennifer, y entonces hoy eso limita mucho a la editorial, ¿no? Nosotros le hemos propuesto en algún momento publicar algunos títulos en la editorial Espacio, y bueno, él nos planteaba su realidad de no poder afrontar los costos de impresión, de corrección. Entonces eso dificulta que se sigan publicando mayormente nuevos titulares, ¿no? Porque por ahí cada editorial cuenta con un stock
de producción y bueno, muchas veces se prefiere seguir comercializando estos títulos que ya hay en stock o algunos títulos que tienen mayor circulación porque el autor es más conocido, tiene una forma de escribir más sencilla, entonces hay como una elección del lector o preferencia. Y bueno, me parece que todos debemos pensar que el libro en formato papel también es muy apreciable, pero también se abren como otras oportunidades de publicación para los autores, ¿no? Me parece que eso es muy interesante tenerlo como presente ante estas situaciones de crisis. De todas formas, sé que no solo la Endija, Espacio, tienen como una línea de venta al exterior, ¿no? Me parece que esto, hablándolo con Osvaldo, hablando con Martin Sich, Laura Martin Sich es la directora. Ustedes pueden ingresar a www Editorial Espacio y está el catálogo y están los números de contacto, o pueden entrar en www Editorial La Endija y tienen los contactos y la forma de contactarse con el departamento de comercio y los libros llegan. Y los libros llegan, Jennifer, porque una de nuestras producciones le llegó que él adquirió el libro a nuestro presidente de América Latina y el Caribe, Larry Rodríguez Alicea, quien él vive en Puerto Rico, digamos, bueno, una de las producciones nuestra llegó a su mano, él estuvo como muy contento, los publicó en sus redes y nosotros nos enteramos a partir de la publicación que él realiza, que bueno, que estas ventas, si bien han disminuido, se siguen realizando, no con la asiduidad que querrían los empresarios o las editoriales, pero bueno, no hay forma. Me parece que ahí conversando y viendo tema costos, hay formas de poder adquirir algunas producciones. Profesor, ya nos estamos acercando a la hora de transmisión y quería pedirle algunas recomendaciones para las personas que quieran acceder a la bibliografía o la producción académica de Argentina y también la invitación a producir también o a intercambiar en algunas revistas o algunos espacios que ustedes tengan con autores venezolanos. Sí, yo el otro día le comentaba a mis estudiantes que uno de los autores que yo he leído de Venezuela, creo yo que es de Venezuela, en una entrevista le pregunté a Norberto Alayón por Boris Lima, quien ha tenido producciones al principio de la década del 60, es un venezolano. ¿Cómo podemos acceder a producciones argentinas? Uno puede poner en el Google, en el buscador, en Google, o en cualquier otro motor de búsqueda, universidades argentinas y dirigirse a la Facultad de Trabajo Social. Cada universidad tiene una revista, la mayoría de las universidades tienen revistas que publican. A mí me gusta mucho una que se llama La Plaza Pública, que es de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, que tiene llamados para publicar artículos, temas de interés, ensayos, investigaciones, producciones individuales y colectivas, cada 6 meses. Otra revista especializada que abre sus publicaciones periódicas es la del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Fe. Lo encuentran así en las redes, www.colegio de Trabajo Social de Santa Fe. Tiene una revista que se llama Construcción Colectiva. Ahí aparecen producciones de colegas de diferentes lugares, tiene ISBN, es decir, está registrada la revista, que por ahí generalmente es lo que uno
busca cuando publica su producción. Las editoriales, la gran mayoría de las editoriales argentinas, menciono esta porque es lo que más recuerdo, pero tenemos editorial La Endija, Espacio, Biblos, Sixus, que son editoriales que están muy presentes. Y después también hay como editoriales muy independientes, ¿no? Que bueno, ahí ya el dato es como tener el dato más específico de cómo poder contactarse con la editorial. Pero en líneas generales, las grandes editoriales tienen aceitado su división de comercio, su división de recepción o convocatorias. La Endija ha hecho algunas convocatorias a quienes quieren comunicar sus producciones. El año pasado hubo 2 convocatorias para las ciencias sociales sobre intervención en pandemia y reflexiones sobre este proceso. Y tuvo otro llamado también en la cual yo pude acompañar a un colega de educación, en donde el tema que convocaba era educación, ¿no? Es decir, y a partir de ahí la editorial se encarga de hacer todo ese recorrido de compaginación, de corrección, de edición, y acompañar luego a quienes escriben y sale la publicación. Em, Acá en nuestra región tenemos una universidad que es la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene varias revistas. La Universidad Nacional de Misiones también tiene una revista de ciencias sociales, en donde, bueno, también las convocatorias son abiertas y uno puede mandar un correo electrónico, mandar sus producciones y, bueno, en la evaluación seguramente hay algunas consideraciones y son de publicaciones semestrales. Sí, semestrales, son 2 anuales, generalmente son las publicaciones, porque hay que decirlo, Jennifer, hacer publicaciones lleva mucho tiempo. El proceso de poder publicar en una revista electrónica implica el trabajo humano de mucha gente. Implica mucha gestión también, ¿no? No solo la gana de que se publique lo que uno escribe, sino que también hay que entender que estos procesos son procesos largos y a partir de la pandemia estos procesos se hacen doblemente más largos, digamos, ¿no? Entonces, lo que a veces se tiene proyectado publicar en términos de bibliografía, tenía proyectado publicarlo en febrero, termina saliendo en marzo, en abril, digo, vienen con algunos retrasos. Y las revistas electrónicas muchas veces también suele pasar esto, que se desestiman o deben ser corregidas esas producciones, entonces no se llega con la cantidad de números que la revista pretende publicar. Entonces suelen haber ciertas prórrogas en términos de publicación hasta que la misma se produzca, digamos, ¿no? Digo, como para saber que esto no es tan automático, decir, bueno, cada 6 meses sale un número de las revistas, esto no es así, digamos, ¿no? En líneas generales es en el plazo de los 6 meses, digamos. Muchas gracias. Creo que nos vamos con un panorama muy, muy amplio de las publicaciones académicas sobre trabajo social en Argentina. Y bueno, yo quiero felicitarlos como parte de la academia en el área de trabajo social, porque Argentina creo que es el país que más publicaciones en comparación con todos los demás países. Sí le confirmo que Boris Lima es un docente jubilado de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, con quien tenemos excelentes relaciones todavía y vínculos y comunicación. Y bueno, lo felicito, hecho este paréntesis, por esos aportes que nos dan. Nosotros prácticamente en todas las materias tenemos bibliografía de Argentina para que nuestros estudiantes se formen como trabajadores sociales. Entonces eso realmente es un reconocimiento muy importante a ustedes que nosotros les hacemos y agradecimiento. Eh, para despedir, profe, queríamos que por favor nos diera
todas sus redes sociales y todas las redes sociales que usted considere y portales que debemos nosotros seguir para estar en contacto con usted y con todo lo que usted produce. A quien también, por supuesto, lo felicito por esos aportes que le está dando a la profesión. Yo estoy muy contento porque hace 2 días, Jennifer, te confieso, salió un libro de este colega, Lucio Mariani, en donde me invitó a participar con un artículo. Y la verdad que encontrarse ahí con ese libro y muchos personajes, como decís vos, que uno cuando se forma los lee los libros y después tenía que encontrárselos personalmente, la verdad que es un encuentro muy ameno con gente que uno lee. Este, Particularmente yo tengo una red social, mi red social en la que más suelo publicar cosas académicas es @Darío Alfredo González. eh, ha tenido ese perfil hace unos años, en donde publico cuestiones personales, pero también publico cuestiones de amigos que se animan a incursionar en la cuestión académica. O también que muchas veces hay así una cosa solidaria, ¿no? Que la cosa circula y se debata y me parece que es o es mi objetivo, digamos. Tenemos un blog eh, que se llama Brújula Educativa en Trabajo Social, en donde hacemos algunas publicaciones personales. Uno puede entrar, ponerlo así, Brújula Educativa, Blogspot, y el motor, el buscador lo direcciona a ese lugar. En Facebook también estamos activos como Darío Alfredo González. También hace publicaciones sobre nuestras producciones o producciones de colegas o pensamientos de esto. Me parece muy interesante poder comunicar las propias lecturas que uno hace y estas reflexiones que hacen los autores, y eso me parece que invita a la lectura a quien se encuentra del otro lado de la pantalla de alguna manera. Es cierto, en Argentina hay muchos autores que escriben, eh, y hay autores muy reconocidos que también escriben, ¿no? Pero en esa gran diversidad uno no puede dejar de mirar de alguna manera este, estos centros, grandes centros académicos que forman a los trabajadores sociales, la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en la Universidad de Córdoba, una universidad histórica, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Misiones, son como referentes de alguna manera, quien uno cuando ingresa a buscar material bibliográfico es a donde primero o generalmente coloca la mirada, ¿no? Me parece que también nuestras búsquedas en Internet o en las redes sociales dependen de nuestros intereses, de los temas que uno quiere conocer y que quiere investigar, o nuestra realidad profesional. Digo, si uno trabaja sobre niñez, es muy probable que su interés esté focalizado ahí, ¿no? Entonces ahí aparecen Norberto Alayón con textos sobre niñez y derechos humanos, aparece Cristian Pinedo Arcuri con esta misma temática, pero ya desde pensar a las niñeces con una perspectiva de género. Aparece Liliana Barr también pensando a estas niñeces desde la familia, y digo, entonces esto va direccionando de alguna manera nuestras propias lecturas. Eh, por ahí es interesante, Jennifer, a los estudiantes que se forman, mirar estos programas que le brindamos los docentes como guía, nada más, pero que en esas guías también van a encontrar que estos autores toman como referentes teóricos a otros, y poder recurrir a esos autores que son mencionados por quienes tenemos la oportunidad de leer, como para profundizar nuestros intereses en las cuestiones académicas o problemáticas sociales. Bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por toda esta información que nos ha dado, que bueno, que inmediatamente
tomada nota de todas estas cosas, vamos a comenzar a consultar, a buscar y a atesorar todos esos materiales. Y bueno, por supuesto que queda este video para la consulta de todos, para quienes quieran repasar alguno de los elementos acá comentados y compartirlo con otras personas. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Le doy las gracias a todos los que se conectaron y le doy la palabra nuevamente al profe para que se pueda despedir. Bueno, muchas gracias Jennifer, a vos por la deferencia en la invitación a la Universidad eh, Central de Venezuela, que para mí es un país, yo no lo conozco personalmente, pero es muy querido, digamos, ¿no? Sigo como mucho la situación social de ese país, es de mi interés. Creo que Argentina es a uno de los países que más suele mirar o solemos mirar quienes nos interesan las cuestiones sociales. Y nada más mandarle un abrazo y agradecerte. Muchas gracias, profesor. Un abrazo y saludos a su universidad y a todos los colegas, profesores y estudiantes de su universidad y de Corrientes. Gracias. Hasta luego.